Millonario compra un anillo de bodas y descubre que su exesposa embarazada es la vendedora. Acaba de comprar el anillo de compromiso para su futura esposa, cuando la vendedora se da la vuelta, y el mundo se le viene abajo. Es Camila, su exesposa, embarazada. Alonso cree tener su vida bajo control, con un matrimonio poderoso en camino. Pero esa mirada, esa barriga, lo desarma. Porque desapareció sin decir adiós. ¿Ese bebé es suyo? Lo que descubrirá va a destrozar su corazón y su reputación. ¿Y si todo fue una traición desde el principio? ¿Quieres saber qué pasó? Mira hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. También cuéntanos desde dónde nos ves. Escribe aquí en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. El día había comenzado como cualquier otro, pero en el corazón de Alonso Reyes algo palpitaba distinto. No era nerviosismo, ni siquiera emoción. Era una especie de presentimiento callado, de esos que no se pueden explicar con lógica, pero que se sienten en la piel. Caminaba por las calles de la ciudad como un hombre que se dirige a sellar su destino, ajeno al hecho de que, a unas pocas cuadras, el destino había decidido tenderle una trampa. La decisión de evitar las joyerías famosas, con sus vitrinas exageradas y paparazzi escondidos, le había parecido sensata. Elegir una tienda pequeña, de barrio fino pero discreto, sonaba estratégico, hasta que entró por aquella puerta. El sonido sutil de la campanilla apenas fue perceptible, pero lo que vino después fue un estruendo emocional. Porque allí, tras el mostrador, de pie como si el universo estuviera jugándole una broma cruel, estaba Camila Ortega, su exesposa, la mujer a la que había amado sin medida y que había desaparecido de su vida como si jamás hubiese existido. El tiempo pareció frenarse. Camila no dijo nada. Él tampoco. Pero sus ojos se hablaron en un idioma antiguo, lleno de preguntas sin respuestas, heridas sin cerrar y un eco del nosotros que nunca tuvo final. Camila llevaba el uniforme de la joyería, pero había algo que rompía la imagen profesional. Su embarazo era evidente. Su vientre redondo hablaba de meses de gestación, de una vida creciendo en silencio, sin testigos. Alonso sintió que se le evaporaba el aire. Quiso decir algo, cualquier cosa, pero su garganta se cerró como si las palabras se hubieran atrincherado en el pasado. Ella sostuvo la mirada con dignidad, aunque su mandíbula tembló apenas. Había dolor, había sorpresa, y había algo más, una especie de decepción amarga, como si lo esperara desde hacía demasiado tiempo. El silencio entre ellos era espeso, como cuando se camina por niebla y no se sabe dónde está el siguiente paso. Alonso bajó la mirada solo por un segundo, como si así pudiera protegerse. Pero cuando la levantó de nuevo, ya no era el empresario seguro de sí mismo. Era un hombre quebrado por la memoria. Cada parte de Camila le recordaba algo. El lunar cerca del cuello, la forma en que fruncía el ceño cuando estaba incómoda, incluso la manera elegante pero firme de sostener los objetos. Ella no había cambiado, y al mismo tiempo, era otra mujer, una que él ya no conocía. Camila, por su parte, parecía contener el aliento. La postura rígida, la mano sobre el vientre, los labios apretados. Había aprendido a defenderse del mundo, pero ese reencuentro le partía las defensas en 1000 pedazos. No esperaba verlo nunca más, mucho menos en ese contexto. ¿Qué hacía él ahí? Porque justamente ahora, cuando había tardado tanto en recomponer su vida, aparecía como un fantasma vestido de promesa rota. Su cuerpo gritaba que saliera corriendo, pero sus pies no obedecían. Solo atinó a decir, con voz suave y profesional, ¿en qué puedo ayudarte, señor? La frase la atravesó como un puñal a fuego lento. ¿Señor? Después de todo, Alonso sintió una punzada en el pecho. Pero no era momento para reproches ni para derrames de emoción. Algo le decía que ella no estaba dispuesta a mostrar debilidad. Así que respondió con una cortesía que lo traicionaba. Estoy buscando un anillo de compromiso. Las palabras quedaron flotando en el aire como una bomba a punto de estallar. Camila parpadeó, apenas, y tragó saliva con dificultad. Un compromiso. Claro, él había seguido adelante. Y ella había quedado atrás. Camila se giró con lentitud, como quien necesita tiempo para no quebrarse, y comenzó a mostrarle modelos en silencio. Ninguno de los dos hacía contacto visual, pero las manos de ella temblaban apenas al tocar las cajas, y los ojos de él no podían evitar observar cada gesto, cada respiro contenido. Era como ver una película dolorosa en tiempo real. No se atrevía a preguntarle nada. No podía.
Sentía que, si pronunciaba su nombre en voz alta, todo lo que había enterrado 2 años atrás saldría disparado como un torrente sin freno. Y sin embargo, deseaba saberlo todo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué desapareció? ¿De quién era ese hijo? Cada palabra no dicha era un ladrillo más en el muro entre ellos. El sonido del aire acondicionado se volvió insoportable, como si cada zumbido trajera un recuerdo. Alonso recordó los desayunos en la terraza, las canciones que ella ponía mientras cocinaba, el perfume en las almohadas. Nada de eso estaba ahí, pero todo seguía presente. Se preguntó cuántas veces había estado a punto de llamarla, cuántas veces había ensayado mensajes que nunca envió. Y ahora, ahí estaba ella, frente a él, viva, intacta, embarazada. Camila entregó el anillo elegido con una sonrisa profesional, pero su mirada se quebró por un segundo. Una grieta mínima, pero visible. Alonso la notó y su corazón se sacudió como un tambor en medio del pecho. Apretó los labios, agradeció con la cabeza y se dio la vuelta. No podía más. Tenía que salir de ahí, antes de hacer una locura, antes de decir algo imperdonable, antes de pedirle explicaciones que tal vez ella no estaba dispuesta a dar. Caminó hacia la puerta sintiendo el mundo al revés. Cada paso pesaba como si arrastrara los años que pasaron sin saber uno del otro. Cuando cruzó la puerta, el aire frío de la calle le golpeó la cara como una cachetada. Pero no era el clima lo que lo había congelado por dentro. Era esa imagen que no podría borrar. Camila embarazada, Camila trabajando como si nada, Camila dándole un anillo para otra mujer. Guardó la caja en el bolsillo, pero no miró el anillo. No podía. Aún no. Sus manos temblaban, y por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. El anillo pesaba, sí, pero no tanto como el pasado que acababa de abrirse ante él como una herida recién cortada. Y así, con los ojos llenos de preguntas y el pecho desordenado, Alonso se alejó. No dijo una palabra, no miró atrás, pero mientras caminaba por la acera, cada paso lo alejaba de la joyería y lo acercaba a un abismo emocional que apenas comenzaba a asomarse. La historia que él creía enterrada acababa de resucitar sin permiso. Y lo peor es que no tenía idea de cómo iba a sobrevivir a lo que venía después. El silencio puede ser más ensordecedor que cualquier grito, y Alonso lo sabía bien. Desde el reencuentro con Camila, las horas pasaban como si arrastraran cadenas invisibles. El desayuno con Jimena fue un desfile de palabras vacías. Ella hablaba del catering, de los arreglos florales, de la lista de invitados, pero él solo asentía con la cabeza, como si estuviera a años luz de allí. En su mente, una sola imagen se repetía con insistencia: los ojos de Camila. Esos ojos que lo miraron como si cada segundo contuviera reproches, heridas y preguntas sin respuesta. No podía más. Necesitaba entender. Esteban, su amigo de toda la vida, lo recibió con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No era común que Alonso apareciera sin avisar, menos aún con esa cara. ¿Qué pasó contigo? Pareces haber visto un fantasma, le dijo, bromeando, mientras servía café. Alonso, en vez de sonreír, soltó una frase que heló el aire. La vi. A Camila. Está embarazada. El silencio que siguió fue denso como el concreto. Esteban se sentó frente a él, sin apartar la vista, y esperó. No hizo preguntas apresuradas. Solo dejó que su amigo hablara, como quien sabe que lo que viene no se puede interrumpir. Alonso le contó todo. La joyería, la sorpresa, el embarazo, el silencio, cada detalle, cada gesto, como si al contarlo pudiera deshacer el nudo que tenía en el pecho. Esteban escuchaba en silencio, entrecerrando los ojos como quien intenta armar un rompecabezas con piezas deformadas. ¿Y tú qué hiciste?, preguntó finalmente. Alonso suspiró, como si se vaciara. Nada. Tomé el anillo y me fui. No pude hablar. Esteban apoyó una mano en su hombro y dijo con voz firme: entonces tendrás que hacerlo ahora, porque si no, ese silencio se va a comer lo poco que queda de ti. Esa tarde, mientras Jimena coordinaba una sesión de fotos para anunciar oficialmente el compromiso, Alonso se perdió en archivos digitales. Buscaba registros, rastros, cualquier cosa que le dijera que fue de Camila durante esos 2 años. No era obsesión, era necesidad. Sabía que algo no cuadraba. Camila no era de las que se alejaban sin explicación, mucho menos de las que ocultaban un embarazo. Algo se le escapaba, y no podía descansar hasta saber qué. Esteban,
que siempre había tenido contactos en hospitales y clínicas privadas por su trabajo en seguros, se ofreció a ayudar. En menos de 24 horas, ya tenía un hilo del que tirar, un ingreso hospitalario con el nombre completo de Camila Ortega, fechado exactamente 2 años atrás. Un accidente automovilístico, lesiones graves, estado de coma inducido. Alonso leyó esa información con las manos temblorosas. ¿Cómo era posible que nadie le hubiera avisado? ¿Dónde estaba él mientras ella luchaba por su vida? La culpa se le pegó al pecho como alquitrán caliente. Mientras tanto, en casa de Jimena, los preparativos para la cena de compromiso avanzaban como si todo marchara según lo planeado. Pero ella, intuitiva como pocas, comenzó a notar las ausencias, los silencios prolongados, las evasivas. Alonso ya no la miraba como antes. No reía como antes. Había algo en sus ojos que la incomodaba, aunque aún no supiera ponerle nombre. Y lo peor es que no sabía si quería saberlo, porque en el fondo, la certeza de que Alonso seguía atado al pasado era una sospecha que venía arrastrando desde siempre. En un rincón polvoriento de un hospital público, Esteban hojeaba antiguos registros médicos. El archivo era casi ilegible, pero allí estaba. Camila había estado internada casi 2 meses. Había salido por sus propios medios, sin contacto familiar, sin visitas de su exesposo. Nada, como si hubiera pasado por ese infierno sola. Esteban tragó saliva. Conocía a Camila. Sabía que algo así la habría destruido o transformado por completo. Decidió no decirle todo a Alonso de golpe. Había cosas que solo podían entenderse cara a cara. Camila, ajena a las investigaciones que se estaban desarrollando en su nombre, comenzaba a sentir el peso del embarazo con mayor intensidad. Pero no era el cuerpo lo que más le dolía. Era la certeza de que, por mucho que tratara de seguir adelante, algo en ella seguía ligado al hombre que la había amado antes de desaparecer de su vida. Intentaba convencerse de que todo había terminado, que su historia era parte del pasado, pero el reencuentro había removido demasiado. Y ahora, sus noches volvían a estar pobladas de sueños con rostros conocidos. Esa noche, Alonso recibió una llamada de Esteban. «Tengo algo que necesitas ver», le dijo, sin rodeos. Quedaron en encontrarse al día siguiente. Alonso no durmió. Revivió cada recuerdo, cada discusión, cada risa con Camila. Era como si su mente no supiera en qué tiempo vivir. El presente le parecía borroso, el futuro, lejano, y el pasado, demasiado vivo. Se preguntaba una y otra vez si habría algo que no vio, una llamada que no contestó, una señal que ignoró. Y en cada silencio, la culpa crecía un poco más. Al amanecer, con la ciudad despertando lentamente, Alonso entró a la oficina de Esteban con el corazón en la boca. Su amigo le extendió un sobre con copias de los informes médicos. «Esto es solo el principio», le dijo. «Pero ahora sabes que ella no te dejó. No como tú pensabas». Alonso leyó los documentos con el ceño fruncido, el estómago revuelto. La imagen de Camila conectada a máquinas, sola, lo golpeó como un puñetazo en el alma. Y entonces, por primera vez, lo dijo en voz alta: «Tengo que verla. Tengo que escuchar la verdad de su boca». El camino hacia la joyería se le hizo eterno. Alonso había ensayado cada palabra, cada posible giro del diálogo, como si se tratara de una negociación delicada. Pero por más que planeara el encuentro, algo en su interior le decía que ningún libreto le serviría frente a Camila. No cuando lo que estaba en juego no era una alianza, ni un contrato millonario. Esta vez, lo que temblaba en sus manos era su propia historia. Apretaba los informes médicos en el bolsillo interior del saco como si fueran un escudo, aunque sabía que ninguna hoja de papel podía protegerlo del reproche de esos ojos. Camila lo vio entrar desde el fondo del local. Hubo un breve parpadeo en su rostro, apenas perceptible, pero suficiente para que Alonso supiera que su presencia no era bienvenida. Aún así, caminó hacia ella con paso firme. No estaba allí para discutir, ni siquiera para confrontarla. Solo necesitaba respuestas. Pero el silencio entre los dos fue más poderoso que cualquier saludo. «Tenemos que hablar», dijo él con voz baja, casi rogando. Ella frunció los labios. Lo miró de arriba a abajo con esa mezcla de orgullo y cansancio que solo tienen las mujeres que han sufrido en silencio. «¿Ahora quieres hablar?», respondió ella sin emoción. Pidió unos minutos en privado y ella, con resignación, lo condujo hasta una sala de descanso al fondo del local. Era un cuarto pequeño, sin ventanas, con aroma a café viejo y muebles gastados. Camila se sentó lentamente.
protegiendo su vientre con las manos. Alonso se mantuvo de pie, sintiéndose torpe, incómodo. Sacó los informes médicos del bolsillo y los dejó sobre la mesa, como si fueran una prueba en un juicio. «Lo sé todo», murmuró. Ella los miró sin tocarlos. «¿Y eso qué cambia?», preguntó, sin suavizar el tono. Era como si cada palabra que él decía abriera más la herida. Alonso respiró hondo, como si el aire estuviera cargado de espinas. «Estuviste sola, en coma. Yo no lo sabía. Nadie me avisó. Si lo hubiera sabido, habría estado contigo, Camila. Te lo juro». Pero su voz temblaba, y en ese temblor, ella encontró la grieta para atacar. ¿De verdad crees que eso importa ahora? Pasaron 2 años, Alonso. 2 años en los que no supe nada de ti, y tú tampoco supiste nada de mí. ¿Sabes lo que duele eso? Sus ojos brillaban, pero no por ternura. Era el brillo de alguien que se obligó a endurecerse para no romperse. Él quiso acercarse, pero ella se echó hacia atrás, instintivamente. «No estoy aquí para que me perdones», dijo él, con un suspiro derrotado. «Estoy aquí porque necesito entender. Necesito que me digas por qué desapareciste. ¿Por qué no me buscaste cuando despertaste? ¿Por qué no me diste la oportunidad de saber que estabas viva?» Camila lo miró largo rato. Y entonces, por primera vez desde que se reencontraron, su voz bajó de volumen, como si viniera desde muy dentro. «Porque alguien me dijo que ya te habías casado, que no me querías, que me habías olvidado». Las palabras lo golpearon como un vendaval. Se quedó paralizado. «¿Quién te dijo eso?», preguntó, entre asombrado y enfurecido. Pero Camila desvió la mirada. «No sé. Una mujer, elegante, muy segura de sí, apareció en el hospital, como si supiera todo. Me dijo que tú habías seguido adelante, que no valía la pena interrumpir tu nueva vida». Alonso sintió que el mundo se inclinaba. Una mujer elegante, una mentira calculada, un momento de vulnerabilidad aprovechado. Su mente comenzó a conectar hilos que aún no se atrevía a nombrar. Camila, sin quererlo, tocó una fibra que Alonso no estaba preparado para enfrentar. Y no por lo que se decía, sino por lo que se insinuaba. ¿Había sido Jimena? ¿Desde cuándo sabía ella lo de Camila? ¿Por qué haría algo así? El rostro de Alonso palideció. ¿La recuerdas?, insistió. Camila negó con la cabeza. «No, solo que tenía un acento raro. Habla de ti como si fueras suyo». Las piezas comenzaron a caer. No tenía pruebas aún, pero una sospecha empezó a clavarse como espina. Él no insistió. Sabía que empujar demasiado solo la alejaría más. En cambio, la miró con una ternura rota y dijo: «No importa lo que te hayan dicho. Nunca dejé de pensar en ti. Creí que me habías dejado sin explicación, y eso me mató todos los días». Camila apretó los labios. Quiso responder, pero las palabras no le salieron. Había tanto dolor acumulado, tanta rabia congelada, que cualquier intento de diálogo era como caminar sobre vidrios. Se puso de pie, despacio, y dijo: «Ya no somos los mismos, Alonso. No puedes venir ahora y pretender que las cosas se arreglan con palabras bonitas». La conversación había sido un campo minado. Ninguno de los dos salió ileso, pero algo, aunque fuera mínimo, se había movido. Un velo había caído. Alonso lo sabía. Esa mujer que supuestamente le informó a Camila su falsa boda no era una desconocida. Tenía nombre y apellido, y la verdad estaba cada vez más cerca. Esteban nunca había sido un hombre sentimental, pero conocía a Alonso como un hermano. Lo había visto triunfar, derrumbarse y volver a levantarse en silencio. Por eso, cuando escuchó lo que Camila había dicho en esa conversación tensa, sintió que algo no cuadraba. «Una mujer elegante, segura, que hablaba de ti como si fuera suyo», repitió en voz baja, mientras revisaba las cámaras de seguridad del hospital donde Camila había sido internada. Tenía acceso a los archivos gracias a un viejo favor cobrado con astucia. Sabía que allí, entre esas imágenes borrosas, podía esconderse la verdad que tanto buscaban. Alonso, por su parte, no podía quitarse de la cabeza la última mirada de Camila. Era como si le hubiera escupido la verdad a la cara y, al mismo tiempo, se la hubiera guardado para sí. Una mezcla cruel de honestidad y distancia. Había algo profundamente triste en sus palabras. ¿Cuántas veces había estado a punto de recuperarse y no lo hizo porque creyó que él ya no la amaba? Ese pensamiento lo carcomía. Y lo que más lo enfurecía era que alguien había jugado con el dolor de Camila. Alguien cercano, muy cercano. Mientras tanto,
Jimena organizaba una cena informal con su familia, sin saber que la tormenta que se gestaba sobre su cabeza estaba por estallar. Llevaba días notando que Alonso se mostraba distante, pero atribuía su actitud a los nervios propios del compromiso. Aún así, algo en su instinto la mantenía alerta. Él no era un hombre difícil de leer cuando se trataba de negocios, pero en lo personal, sabía esconderse detrás de una máscara de frialdad. Aún así, Jimena no era tonta. Empezaba a intuir que había una grieta en la fachada, y temía que se abriera del todo. Esteban encontró algo. Una imagen, sin audio, donde se veía claramente a una mujer entrando al hospital, consultando con una enfermera, y luego entrando a la habitación de Camila. No había registros de visitas, lo que ya de por sí levantaba sospechas. Pero lo que congeló a Alonso fue el detalle más simple, el brillo en la oreja izquierda de la mujer. Un arete dorado, con forma de media luna. Él conocía ese accesorio. Lo había visto decenas de veces. En eventos, en desayunos de domingo, en su propia casa. Era de Jimena. La sangre se le fue al rostro. No necesitaba más. Tal vez no tenía pruebas escritas, pero en su interior, algo se rompió. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Jimena planeaba esa jugada? ¿Lo había hecho por amor? ¿Por ambición? ¿Por celos? No lo sabía, y de momento, tampoco le importaba. Lo único que tenía claro era que Camila había vivido un infierno creyendo en una mentira construida con precisión quirúrgica por alguien que, ahora, dormía en su cama. Esteban se quedó en silencio, dejándolo digerir la información. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Alonso se levantó de la silla como si acabara de tomar una decisión irreversible. Voy a confrontarla. No puedo seguir fingiendo que no sé lo que sé. Si esto es cierto, no hay vuelta atrás. Pero no gritó. No hubo enojo explosivo. Solo esa calma tensa que antecede a la tormenta. Ese tipo de rabia que no hace ruido pero lo cambia todo desde adentro. Sabía que la verdad dolería, pero seguir ignorándola sería una traición aún mayor. Jimena, ajena aún al vendaval que se aproximaba, lo recibió esa noche con vino blanco y un vestido rojo. Había encendido velas, puesto música suave, cocinado algo especial. Era su forma de reconquistarlo, de recordarle por qué estaban juntos. Alonso entró al departamento con pasos pesados. Miró a su alrededor como si nada tuviera sentido. Y entonces, sin preámbulo, le preguntó: ¿Estuviste en el hospital donde Camila estuvo internada hace 2 años? Jimena dejó de sonreír. Parpadeó. Su mano tembló apenas, pero no dijo nada. El silencio la delató. ¿Por qué lo hiciste?, continuó él. ¿Qué ganabas con mentirle, con hacerle creer que yo ya no la amaba? Jimena, acorralada, bajó la copa con un movimiento seco. Su voz, cuando finalmente habló, fue más gélida que la noche. Porque te ibas a destruir por ella. Porque te ibas a hundir otra vez. Y yo no podía ver eso. No después de todo lo que tú y yo habíamos construido. Alonso la miró como si viera a una desconocida. Tú no construiste nada, Jimena. Tú robaste. Y lo hiciste sabiendo que ella estaba indefensa. La tensión era irrespirable. Jimena, acorralada, dejó caer las máscaras una a una. Sí, fui yo. Y volvería a hacerlo. Porque tú eres mío. Siempre lo fuiste. Ella te debilitaba. Te hacía débil. Te hacía olvidar quién eras. Alonso retrocedió un paso. Sus ojos ya no tenían rabia. Tenían decepción. Una decepción tan profunda que no necesitaba más palabras. Te equivocas. Ella no me debilitaba. Me hacía humano. Tú solo me recordabas lo que era ser una sombra de mí mismo. Sin levantar la voz, Alonso tomó su abrigo y se dirigió a la puerta. No hay boda, Jimena. No hay futuro entre nosotros. Ella lo siguió con la mirada, pero no intentó detenerlo. Algo en su interior ya sabía que lo había perdido. No por la mentira, sino por haber subestimado el poder de una verdad escondida. Porque incluso la mejor estrategia, cuando se basa en la manipulación, termina derrumbándose sola. Y ese derrumbe apenas comenzaba. Las decisiones importantes no siempre traen alivio inmediato. A veces, dejar atrás una mentira consume más energía que mantenerla viva. Alonso despertó esa mañana en su antiguo departamento, el mismo que había abandonado cuando empezó su vida con Jimena. El espacio estaba intacto, pero se sentía vacío, como un lugar a que regresaba un hombre diferente. Ya no era el empresario blindado emocionalmente. Era un hombre al que le habían quitado el tiempo y el derecho a una verdad que merecía. Y lo peor era que Camila,
la mujer a la que más había amado, aún no confiaba en él. Mientras tanto, en la joyería, Camila intentaba seguir con su rutina, aunque sabía que algo había cambiado desde aquella conversación con Alonso. Las miradas de sus compañeras eran distintas, como si supieran algo que ella ignoraba. Había susurros, rumores, y luego llegaron los mensajes. Anónimos, maliciosos, impresos en papeles doblados y dejados dentro de su casillero. No eres tan inocente como pareces. ¿Qué esconderá esa barriga? Camila apretaba los dientes y los puños, decidida a no ceder al miedo. Pero no podía negar que empezaba a sentirse amenazada. El gerente de la joyería, un hombre cordial pero fácilmente manipulable, la llamó a su oficina. Camila, hemos recibido algunas quejas, comentarios de clientes, insinuaciones incómodas. Sé que estás en una situación delicada, pero esto está afectando la imagen del local. Ella lo miró con una mezcla de dolor y rabia. ¿Qué está insinuando, señor Duarte? Que mi embarazo es un problema para su vitrina. Él desvió la mirada. No respondió, pero el mensaje era claro. Si algo más salía mal, su puesto peligraba. Camila salió de allí con la espalda recta, pero con el alma deshecha. Esteban, que seguía involucrado como confidente y aliado de Alonso, comenzó a investigar el origen de los rumores. Todo indicaba que alguien estaba filtrando información personal de Camila, inventando historias y exagerando verdades. Y no le costó mucho atar cabos. Jimena, herida, había decidido contraatacar desde las sombras. Usaba sus conexiones para esparcir veneno, sembrando dudas sobre la paternidad del bebé, sobre la integridad de Camila, sobre todo lo que pudiera ensuciarla sin mancharse las manos. Era su forma de vengarse. Elegante, cruel. Alonso no tardó en enterarse. Esteban se lo dijo sin rodeos. Tu exprometida está jugando sucio. Está tratando de destruir a Camila desde el único lugar donde aún puede hacerle daño, su trabajo. Alonso, enfurecido, quiso ir directamente a confrontarla, pero Esteban lo detuvo. La guerra sucia se gana con inteligencia, no con impulsos. Y tú ya jugaste tu carta. Ahora es momento de protegerla, sin que parezca que estás invadiendo su mundo otra vez. Alonso entendió, pero cada minuto que pasaba sin actuar era una tortura. Camila, en casa, tenía náuseas constantes. El estrés, el embarazo avanzado, el miedo, todo se mezclaba en su cuerpo como un veneno lento. No quería preocupar a nadie, pero cada día se sentía más sola. Y lo peor es que no entendía por qué. De repente, parecía estar bajo ataque. Había sido discreta, trabajadora, nunca pidió ayuda, nunca exigió nada. ¿Por qué ahora la querían fuera? Esa noche, mientras tomaba un té para calmar el malestar, pensó en Alonso. Él sabría algo de lo que estaba pasando. ¿Tendría algo que ver? Alonso, desde su oficina, redactaba una carta para el gerente de la joyería, fingiendo ser un cliente interesado en invertir en la marca. Sabía que si intervenía directamente, Camila se enojaría, pero si conseguía protegerla sin que ella se enterara, tal vez podría evitarle una caída más. Usó su segundo apellido, cambió su tono habitual, y dejó bien claro que la empleada Camila Ortega tenía una presencia admirable, que mejoraba la imagen del local y que había sido clave para su elección del anillo. Era una jugada arriesgada, pero necesaria. El gerente recibió la carta 2 días después y la leyó en voz alta en una reunión interna. El efecto fue inmediato. Las empleadas que antes murmuraban bajaron la mirada. El ambiente se tensó. Nadie podía probar que esa carta era verdadera o no, pero bastaba con la posibilidad de que alguien influyente estuviera observando. Camila, sin saber nada, notó el cambio. Las miradas ya no eran las mismas. Los susurros desaparecieron. Volvió a respirar con calma, por un momento. Fue entonces cuando Alonso, en una visita al hospital donde Camila estuvo internada, recibió un dato inesperado. Hablando con un enfermero retirado, escuchó una frase que lo dejó paralizado. Sí, claro que me acuerdo de ella. Esa muchacha tenía una visita. Una señora elegante, de esas que llegan dando órdenes. Le dijo que tú ya estabas casado. Fue muy convincente. El corazón de Alonso se detuvo por un segundo. La pieza final del rompecabezas se encajaba sola. Jimena, desde el principio, había sido ella. No era solo una sospecha, era un hecho. Jimena había manipulado todo. Había robado 2 años de una historia que pudo haber sido distinta. Y ahora, estaba pagando su frustración destruyendo a Camila, pieza por pieza. Alonso sabía que ya no podía mantenerse al margen.
pero también entendía que lo más importante no era lo que él haría, sino cómo lo haría. Porque si algo había aprendido en esos días, era que proteger a alguien no siempre se trata de invadir, sino de estar cuando todo se tambalea. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Alonso llevaba días masticando la información como si fuera veneno, y ya no podía seguir tragándola en silencio. Se presentó en el apartamento de Jimena sin avisar, con los informes médicos, la grabación de la cámara del hospital y el peso aplastante de la traición en el pecho. Ella abrió la puerta con una sonrisa fingida, de esas que se sienten como una bofetada cuando uno ya conoce la verdad. «¿Sorpresa?», dijo, con tono encantador. Alonso no respondió. Solo la miró con los ojos de quien ha dejado de amar. Jimena notó el cambio. No necesitó más que unos segundos para entender que algo había estallado por dentro. «Pasa», dijo, con voz tensa. Alonso entró sin mirar alrededor. Ya no le importaban las flores en el florero, ni las velas aromáticas que tanto le gustaban a ella. Venía a derribar muros, no a conversar. Se sentó frente a ella y sacó los documentos. Los puso sobre la mesa con un gesto lento, casi ceremonioso, como quien entrega la sentencia de un juicio. «¿Te suena familiar este lugar?», preguntó. Jimena bajó la mirada. Ya no había nada que fingir. «No vas a negar que fuiste al hospital, ¿verdad?», insistió él, con un tono firme, sin levantar la voz. Ella suspiró, largo, como si soltara años de mentiras. «Lo hice por ti, Alonso, para protegerte, para que no volvieras a caer en ese pozo en el que te hundiste cuando Camila te dejó». Alonso rió, sin humor. «¿Protegerme? Me robaste la verdad. Me hiciste creer que ella me había abandonado cuando en realidad luchaba por sobrevivir». Jimena lo miró con ojos brillosos. Quería llorar, pero sabía que no le serviría. Esa vez, él no iba a perdonar. «Yo te amaba», dijo ella, casi en un susurro. «Lo sé», respondió Alonso, «pero no se ama así. No se ama desde la manipulación, desde el control». Se hizo un silencio espeso entre ellos. Jimena temblaba. Por primera vez, el disfraz de mujer imbatible se le deshacía entre los dedos. «Tú eras mi única posibilidad, Alonso. Lo sabes. Nadie me ha hecho sentir como tú». Él se levantó, respirando hondo. «Eso no te da derecho a destruir a otra persona, ni a decidir por mí». La verdad había sido dicha, sin gritos, sin violencia, pero con una claridad que dolía más que cualquier bofetada. Jimena se acercó a él como una sombra. Le tomó la mano, suave, como tantas veces antes. «Podemos intentarlo de nuevo. Te juro que puedo cambiar. Te prometo que haré lo que quieras. Solo no me dejes». Alonso se soltó con delicadeza. La miró con compasión, pero también con distancia. «Esto no es un castigo. Es justicia. Lo que hiciste no puede borrarse con promesas». Y así, sin dramatismo, sin despedidas teatrales, se fue. Cerró la puerta detrás de sí sabiendo que no habría un después. Que lo que había muerto allí no era solo una relación. Era una etapa de su vida. Horas después, Alonso llegó al departamento de Esteban con el rostro cansado, pero los hombros más livianos. «Terminó», dijo simplemente. Esteban lo abrazó como un hermano. «Ahora empieza lo difícil, reparar lo que está roto». Alonso asintió. «Pero al menos ya no cargo con mentiras». Por primera vez en días, durmió con algo parecido a la paz. No era felicidad, no era alivio total, pero sí era el fin de un capítulo que nunca debió haber sido escrito con engaños. Camila, por su parte, aún no sabía nada. Seguía en su rutina, con el vientre cada vez más pesado y el alma cada vez más alerta. En el fondo, intuía que algo se estaba moviendo, que Alonso no se había alejado por capricho, pero tampoco estaba lista para dejarse llevar por ilusiones. Su prioridad era su hija, su trabajo, su paz mental. Ya había sufrido demasiado por confiar antes de tiempo, y aunque el corazón le latiera más fuerte al escuchar su nombre, se repetía a sí misma una y otra vez que no podía volver a caer en el mismo círculo. Pero el destino, que ya había demostrado no creer en descansos, se preparaba para lanzar una nueva jugada. Porque ahora que Alonso conocía toda la verdad, y había roto sus cadenas con Jimena, la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Cómo reconstruir algo con alguien que ya no cree en ti? ¿Cómo curar un corazón que aprendió a sobrevivir sin ayuda? Ese pensamiento se convirtió en su nuevo desafío, porque saber la verdad alivia, pero enfrentar sus consecuencias, eso sí que pesa.
Las noticias corren más rápido de lo que uno cree, especialmente cuando alguien desea que lleguen a los oídos correctos. A los pocos días, Camila se enteró por Esteban, en una visita breve y cuidadosa, que Alonso había terminado su compromiso con Jimena. No hubo detalles, solo un hecho frío y concreto. Y aunque fingió indiferencia, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo se liberaba, sí, pero otra cosa se tensaba aún más. Porque si Alonso había puesto punto final a su relación, solo podía significar una cosa, que volvería a acercarse. Y no se equivocaba. Esa misma tarde, Alonso se presentó en la joyería. No como cliente, no como empresario, solo como hombre, como alguien que quería reparar lo que aún dolía. Pero Camila no se lo puso fácil. Estaba de pie, con su uniforme bien puesto, la mirada firme, y una barrera invisible que Alonso sintió apenas cruzó la puerta. «No vengo a pedirte nada», dijo él, sin rodeos. «Solo quiero decirte que Jimena te mintió, que lo descubrí, que lo enfrenté, y que ya no estoy con ella». Camila lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, solo dijo, «Eso no cambia lo que viví». Alonso intentó argumentar, pero cada palabra chocaba con el muro del orgullo de Camila. «Fuiste parte de esa mentira, aunque no lo supieras. Y ahora vienes con la verdad como si eso resolviera todo». «Pero no, Alonso. Yo estuve sola. Yo enterré a mi padre, enfrenté mi recuperación, construí una vida nueva. Y tú no estabas». Su voz no tembló ni una vez, porque había aprendido a sostenerse sola. Y aunque parte de ella quisiera abrazarlo y decirle que aún lo amaba, no podía permitirse olvidar tan fácilmente. Él bajó la mirada. Entendía. No podía forzar el perdón. No podía exigir nada, pero tampoco se rendiría. «No vine a que volvamos. Vine a que sepas que aún me importas. Que quiero estar presente, aunque sea desde donde tú lo permitas». Camila lo observó en silencio. Ese Alonso no era el mismo que la dejó atrás. Había algo distinto en sus ojos. Humildad, arrepentimiento sincero. Pero aún no era suficiente. No para alguien que había tenido que aprender a respirar sin ayuda. Mientras tanto, Jimena ya comenzaba a mover los hilos de su venganza. Herida, humillada y fuera del radar público, buscó las maneras más sutiles de arruinar la reputación de Camila. Empezó con rumores. Pequeños, casi invisibles. Luego, insinuaciones en reuniones sociales, comentarios filtrados a medios de segunda categoría. Lo suficiente para ensuciar sin dejar huellas. Porque si no podía tener a Alonso, al menos destruiría todo lo que él quería proteger. Los rumores llegaron primero al jefe de Camila, luego a clientes regulares. Algunos dejaron de frecuentar el local. Otros murmuraban al verla. Ella lo notó. No era paranoia. Era real. Pero no dijo nada. Solo se aferró a su trabajo con más fuerza. Porque si algo había aprendido en los últimos años, era a resistir sin perder la elegancia. Y si querían derribarla, tendrían que hacer más que palabras sucias para conseguirlo. Alonso, enterado de la situación gracias a Esteban, quiso intervenir. Pero sabía que si Camila descubría su mano detrás de cualquier movimiento, lo rechazaría de inmediato. Así que empezó a actuar desde las sombras. Recomendar el local entre conocidos influyentes. Enviar clientes discretamente. Mover contactos para limpiar la imagen de la joyería. No era para comprar su perdón. Era para demostrar que, aunque no estuvieran juntos, él seguía apostando por ella. Pero Camila no era ingenua. Se dio cuenta. Y cuando volvió a encontrarse con Alonso, esta vez en una cafetería que ambos frecuentaban años atrás, lo miró con serenidad y le dijo, «No necesito que me salves, Alonso. Solo necesito que me respetes. Si quieres estar, está. Pero no decidas por mí». Y con eso, volvió a su mesa, dejando a Alonso solo, reflexionando. Porque esa mujer ya no era la misma. Y ahora, si él quería caminar a su lado, tendría que hacerlo con los pies en la tierra y el corazón abierto. La tensión crecía. Las heridas aún sangraban, aunque por dentro. Pero en medio del caos, algo empezaba a nacer. Un vínculo distinto, más silencioso, más honesto. No era amor romántico todavía. Era respeto. Era espacio. Y eso, en ciertos caminos, es más poderoso que cualquier declaración apresurada. Las palabras pueden ser armas silenciosas. No hacen ruido cuando se lanzan, pero el daño que causan puede desangrar lentamente hasta la dignidad más firme. Camila lo sabía,
pero no estaba preparada para la virulencia con la que los rumores empezaron a multiplicarse. Una clienta habitual murmuró a propósito delante de otras: «Dicen que ni siquiera sabe quién es el padre del bebé». Otra respondió con sorna: «Con razón se esconde detrás del mostrador como si vendiera secretos y no joyas». Camila no reaccionó. Había aprendido que el silencio, a veces, desarma más que un grito. Sin embargo, cuando su jefe la llamó por segunda vez en una semana, el tono fue distinto, más severo. «Camila, necesito saber si estás en medio de algún escándalo personal. No puedo arriesgar la imagen de la tienda. Hay clientes que están cancelando citas». Ella sintió el calor subirle al rostro. «¿Y cree que mi embarazo es un escándalo?», preguntó con la frente en alto. Él bajó la mirada. «No es eso. Es lo que se dice. Que ni tú sabes quién es el padre. Que ese anillo que vendiste era para otra». Esa frase la cortó por dentro. Era como si alguien hubiera arrancado un pedazo de su historia y lo hubiera distorsionado hasta convertirlo en algo sucio. Esa misma tarde, Camila se encerró en el baño de empleados. No lloró. No podía. Sentía tanta rabia que las lágrimas se le atragantaban. Se miró al espejo largo rato. Se vio vulnerable, sí, pero también se vio de pie. «No van a destruirme otra vez», murmuró. Tocó su vientre con las dos manos y pensó en su hija. No podía rendirse ahora. No por ella. No por la historia que estaban escribiendo juntas, día a día. Esa niña aún no había nacido, pero ya era su motor, su escudo y su razón para resistir. Lo que Camila no sabía era que Jimena había contratado a un abogado para enviarle una notificación formal. Una demanda preventiva de reconocimiento de paternidad dirigida a Alonso, pero con Camila como parte involucrada. El objetivo era claro: desacreditarla públicamente, exponerla, dejarla como una mujer que buscaba beneficios a través de una supuesta paternidad. El golpe no era legal, era emocional. Y cuando la carta llegó a manos de Camila, el mundo se le vino abajo. No por el contenido, sino por la intención. ¿Cómo alguien podía ser tan despiadado? Alonso, al enterarse de lo ocurrido, no tardó en acudir a la joyería. Pero Camila, con la carta en la mano, lo enfrentó antes de que él dijera una palabra. «¿Esto viene de ti?», preguntó, con una mezcla de furia y desilusión. Alonso negó rotundamente. Le explicó todo, le mostró mensajes, pruebas. Camila lo escuchó, pero ya no sabía qué creer. Había estado sola tanto tiempo, había luchado tanto contra la humillación, que ya no distinguía aliados de enemigos. «No quiero tu compasión. No necesito que me defiendas. Solo quiero que me dejen en paz», dijo antes de volver al mostrador con los ojos brillando de ira contenida. Esteban fue quien logró calmar las aguas, al menos por un momento. Visitó a Camila por fuera del trabajo, en una cafetería cercana. Le explicó, con paciencia, que Jimena estaba detrás de todo, que su objetivo era hacerla caer, a cualquier precio. Pero la verdad siempre gana. Aunque tarde, aunque duela, dijo con esa voz pausada que tenía desde que eran jóvenes. Camila lo miró con una mezcla de gratitud y resignación. «A veces me pregunto si vale la pena seguir luchando. Si todo esto, algún día va a terminar». Esteban le tomó la mano. «Va a terminar, pero necesitas resistir un poco más». Y resistir, en ese momento, implicaba tomar una decisión difícil: aceptar la prueba de ADN. No por Alonso, no por Jimena, por ella misma, para terminar de una vez con las dudas, las especulaciones, los cuchicheos. Era humillante, sí, pero más humillante aún era seguir caminando con un dedo acusador detrás de cada esquina. Así que esa noche, Camila firmó los papeles. Lo hizo con el ceño fruncido y el corazón apretado. Pero lo hizo, porque a veces, la dignidad no está en rechazar la injusticia, sino en enfrentarla con la cabeza en alto. La noticia del examen se filtró, como era de esperarse. Jimena, creyéndose triunfadora, comenzó a preparar su siguiente movimiento. Pero lo que no sabía era que, al empujar a Camila a esa decisión, le estaba dando la oportunidad de cerrar un ciclo, de acabar con el ruido, de dejar de defenderse y empezar a avanzar. Camila, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tomaba el control, aunque le costara el alma. Y Alonso, él solo podía esperar. Esperar a que los resultados hablaran. Esperar a que Camila le diera, algún día, el permiso de reconstruir lo que un día fue. No con palabras, con acciones. Pero por ahora, todo era incierto. Lo único seguro era que las semillas de la duda ya habían germinado,
y que nadie saldría ileso de lo que estaba por florecer. Hay decisiones que se toman en silencio, no por cobardía, sino por dignidad. La mañana en que Camila llegó a la clínica para hacerse el examen de ADN, llevaba la cabeza erguida y el corazón blindado. Vestía de forma sencilla, sin maquillaje, sin adornos. Porque no quería convencer a nadie de nada. Solo quería ponerle fin al ruido. Había dormido mal, con náuseas y ansiedad, pero al mirarse al espejo repitió una sola frase: lo hago por mi hija. No por Alonso, no por el que dirán, no por limpiar su imagen. Solo por esa pequeña vida que aún no tenía voz, pero que ya cargaba con miradas ajenas. En la sala de espera, el aire estaba pesado. Alonso llegó puntual, con la discreción de alguien que sabía que su presencia no era bienvenida. No dijo nada. Se sentó a 3 sillas de distancia. Los dos evitaron el contacto visual. Y sin embargo, había entre ellos una conversación muda, cargada de emociones contenidas. Ella no lo saludó. Él no lo esperaba. Solo deseaba que todo acabara rápido. El protocolo fue breve. Una enfermera amable, una muestra de saliva, 2 firmas en formularios fríos. No hubo espacio para dramatismos. Solo un silencio cargado de historia. Al salir, Camila no esperó a que Alonso hablara. Gracias por venir. No por mí, por ella. Él asintió, sintiendo que no merecía ni siquiera ese reconocimiento. Intentó decir algo, pero ella levantó la mano. No me debes explicaciones, Alonso. Pero yo tampoco te debo nada. Te lo repito, lo hago por mi hija. No por limpiar mi nombre. Porque ese, lo tengo limpio desde el día en que decidí no buscarte más. Sus palabras eran duras, pero no venenosas. Eran como un corte limpio, sin odio, sin resentimiento, solo verdad. Esa noche, Alonso se encerró en su departamento con la sensación de estar viviendo dentro de una burbuja. Tenía una cena importante con inversores, pero la canceló. No podía fingir interés en negocios cuando su mundo personal estaba desmoronándose con elegancia. Porque eso era lo más doloroso. Camila no lo rechazaba con rabia, sino con calma. Y ese rechazo sereno dolía más que cualquier grito. La perdí. No porque no me ame, sino porque aprendió a no necesitarme, le dijo a Esteban por teléfono. Y Esteban, sabio como siempre, respondió: tal vez aún no la perdiste, pero vas a tener que construirte de nuevo para que ella vuelva a mirarte. Camila, por su parte, intentaba volver a la rutina. El ambiente en la joyería se había estabilizado levemente, aunque aún sentía miradas clavadas en su espalda. Pero ya no le importaban. Tenía otras prioridades. En sus ratos libres, comenzó a investigar sobre proyectos sociales para madres solteras. Soñaba con algo más, con usar su historia para ayudar a otras. Porque si había algo que este proceso le había enseñado, era que las mujeres como ella no podían darse el lujo de caer. Había que reinventarse o ser devorada. Una tarde, al salir del trabajo, recibió una visita inesperada. Jimena, con gafas oscuras y una sonrisa tensa, la esperaba en la puerta del local. Camila se detuvo en seco. ¿Qué haces aquí?, preguntó con un tono cortante. Jimena se quitó las gafas con lentitud, como si ese gesto le diera autoridad. Vengo a decirte que el juego se acabó, que ya dejaste de ser un problema. Alonso no va a volver contigo, aunque tenga su hija. Camila respiró hondo, no por miedo, sino por autocontrol. Tienes razón, no necesito que vuelva. Lo que no sabes es que, a diferencia de ti, yo no tengo que mentir para sentirme valiosa. La respuesta descolocó a Jimena, que no esperaba en Teresa. Se fue con la espalda rígida y el ego herido. Camila, en cambio, se sintió más liviana. No porque la haya vencido, sino porque entendió que ya no le tenía miedo. Y eso, en su universo, era una victoria inmensa. La fortaleza que le faltaba hace 2 años ahora le sobraba. Ya no era la Camila que esperaba que la rescataran. Era la Camila que sabía defender su nombre, su historia y el futuro de su hija. Cuando llegó a casa, puso agua a hervir para preparar un té y se sentó junto a la cuna aún vacía. Pensó en lo que vendría, el resultado del examen, las preguntas que aún no se había hecho, las respuestas que no sabía si quería escuchar. Pero por primera vez en semanas, no sintió angustia, sintió claridad. Y en ese momento, supo que, sin importar lo que dijera el papel que recibiría pronto, ella ya había ganado una batalla, la de no dejar que el pasado dictara su presente. Mientras tanto, Alonso caminaba solo por la ciudad, sin rumbo. Recordaba la firmeza de Camila,
su templanza. Y por más que quisiera retroceder el tiempo, entendía que había algo que no podía exigir: perdón. Porque el perdón, como el amor, no se pide, se merece. Y eso, apenas estaba empezando a entenderlo. El resultado del examen aún no había llegado, pero algo en la atmósfera había cambiado. Alonso y Camila se encontraron por casualidad en una cafetería cerca del centro, y aunque ambos dudaron unos segundos, terminaron sentados frente a frente, con un café humeante entre ellos. No era un encuentro planeado, ni cargado de intenciones ocultas. Era un respiro. Camila no vestía como siempre. Llevaba una bufanda color vino y el cabello suelto, con ese aire natural que a Alonso siempre le había encantado. Él, por su parte, tenía ojeras profundas, como si el insomnio fuera su nuevo hábito. Se miraron sin rencor. Por primera vez, había espacio para hablar. Camila fue la primera en romper el silencio. No sé por qué acepté sentarme contigo. Quizás por costumbre, o quizás porque estoy cansada de evitarte. Su voz no era fría, pero sí protegida. Alonso no respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra mal elegida podía arruinarlo todo. Yo tampoco esperaba que esto pasara, pero si me das unos minutos, solo quiero escucharte. Y eso hizo. La escuchó hablar de las noches de miedo, del trabajo que sostenía con las uñas, del cansancio de tener que ser fuerte todo el tiempo. Y él calló, porque a veces lo más valiente es no interrumpir. Entre sorbo y sorbo, comenzaron a recordar cosas pequeñas. Una canción que solían cantar en el auto, el desastre que hacían al cocinar juntos los domingos, la risa incontrolable de ella cuando él se equivocaba en las letras. Camila sonrió por primera vez en semanas, y Alonso la miró como si estuviera viendo un atardecer que creía perdido. No hablaron de Jimena, ni del pasado reciente. Solo se permitieron, por una hora, habitar un tiempo suspendido donde las heridas no dolían tanto. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, ambos supieron que algo se había movido dentro de ellos. Al despedirse, Alonso le extendió la mano con torpeza, pero Camila lo abrazó. No fue un abrazo romántico, ni desesperado. Fue un abrazo humano, de esos que alivian. Él la sostuvo con cuidado, como si temiera romperla. Y ella sintió, por un segundo, que no estaba sola. Al separarse, no hicieron promesas. Solo se despidieron con un cuídate que llevaba más peso del que aparentaba. Pero el destino, con su retorcido sentido del tiempo, no les daría tregua, porque al volver a casa, Camila sintió un dolor agudo en el abdomen. Algo no estaba bien. El trayecto al hospital fue un torbellino. El dolor se intensificaba y su respiración se volvía más entrecortada. Una vecina la acompañó, sosteniéndole la mano y tratando de tranquilizarla. En la sala de urgencias, Camila apenas podía hablar. El médico la examinó y ordenó monitoreo inmediato. Era pronto, muy pronto. El embarazo no había llegado a término. Podría tratarse de una amenaza de parto prematuro, dijo con voz profesional. Camila cerró los ojos, sintiendo que el cuerpo le traicionaba justo cuando había empezado a recuperar algo de calma. Alonso recibió la llamada mientras salía de una reunión. No lo pensó dos veces. Corrió al hospital, con el corazón desbocado. Al llegar, la vio acostada, conectada a monitores, con la expresión pálida pero firme. Ella lo miró, sorprendida, pero no lo rechazó. «Estoy bien», dijo con voz débil. «O eso intento». Él se acercó despacio, le tomó la mano sin permiso, y ella no la soltó. El miedo era compartido, y por primera vez, el silencio entre ellos no era distancia, era contención. Horas después, los médicos lograron estabilizar la situación. Camila debía quedarse en observación, pero el bebé parecía estar fuera de peligro. Alonso se ofreció a quedarse con ella, y esta vez, ella no discutió. Mientras la noche caía, hablaron en voz baja, de cosas simples, de posibles nombres, de si la bebé sacaría los ojos de ella o la sonrisa de él. No había reconciliación oficial, ni declaraciones grandiosas. Solo una tregua, un momento de pausa entre tanta guerra, un pequeño oasis emocional en medio del caos. Camila cerró los ojos por fin, cansada pero tranquila. Alonso la observó dormir durante horas, sin moverse. Sintió una mezcla de amor, culpa y una profunda admiración. Ella no solo había sobrevivido, había renacido. Y él, por primera vez, no quería ser el salvador. Quería ser el que camina al lado. Sin prisa, sin presión, solo, presente. Pero justo cuando pensó que todo se calmaba,
un médico entró a la habitación con un sobre en la mano. Los resultados del ADN han llegado, dijo con tono neutro. Y en ese instante, el corazón de Alonso volvió a tambalear. El sobre permanecía sobre la mesa como una presencia inquietante. Alonso lo miraba con el ceño fruncido, pero no lo tocaba. Camila, recostada, apenas abrió los ojos y notó el gesto tenso en su rostro. ¿Es eso?, preguntó con voz suave. Él asintió. No hubo ceremonia. Solo un movimiento simple, casi mecánico. Rompió el sello y sacó el documento. Lo leyó en silencio. Una vez, 2 veces, como si necesitara asegurarse de que no había error. Entonces, cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió, la emoción ya estaba en su garganta. «Es mi hija, Camila. Es nuestra hija». Camila no dijo nada durante varios segundos. Lo observó, inmóvil, tratando de descifrar si lo que sentía era alivio, miedo o simplemente agotamiento. Finalmente, suspiró y miró al techo. No necesitaba un papel para saberlo. Siempre lo supe. Alonso se acercó a la cama, sin saber si debía tocarla. Ella le extendió la mano. Era un gesto pequeño, pero profundo. Un gesto que le decía: «Estoy cansada de luchar sola». La tensión de semanas parecía aflojarse apenas. Ya no eran enemigos, tampoco amantes. Eran 2 seres unidos por algo mucho más fuerte que su historia, una vida. La noche transcurrió en calma. Por primera vez, Camila durmió profundamente, segura, con la sensación de no cargar sola con el mundo. Alonso permaneció a su lado todo el tiempo. No necesitaba hablar, ni moverse, solo estar ahí. A las 6 de la mañana, las contracciones comenzaron de nuevo, esta vez más rítmicas. El equipo médico reaccionó con rapidez. Era momento. Camila fue llevada a la sala de parto sin tiempo para procesarlo del todo. El miedo se asomó, pero también una fuerza interior que no sabía que tenía. «Todo saldrá bien», le dijo Alonso mientras le apretaba la mano. El trabajo de parto fue largo, intenso. Camila gritó, lloró, rió y volvió a llorar. El cuerpo le pedía rendirse, pero algo más fuerte la empujaba a seguir. Alonso, con el rostro empapado de sudor y lágrimas, no se apartó ni un segundo. Le hablaba al oído, le decía cuánto la admiraba, cuánto lo sentía. No eran frases vacías, eran confesiones arrancadas del alma. En medio del dolor, Camila lo miró con una mezcla de ternura y rabia. «Esto también es tuyo. No te olvides». Él asintió. Lo sabía. Cada lágrima, cada contracción, cada segundo, eran también parte de él. Y entonces, un llanto. Agudo, fuerte, hermoso. El llanto más perfecto que jamás habían escuchado. El médico sonrió mientras sostenía a la bebé. «Es una niña. Está sana». Camila rompió en llanto, esta vez distinto. No era dolor, era liberación, era vida. Alonso no pudo contenerse. Las lágrimas le corrían por la cara sin vergüenza. La bebé fue colocada sobre el pecho de Camila. Era diminuta, tibia, con el cabello oscuro y los ojos aún cerrados. Pero su presencia lo llenó todo. Por fin, la vida les daba algo que no podían perder. Una nueva oportunidad. Camila susurró: «Valeria». Alonso la miró, sorprendido. «Ya lo tenías decidido». Ella asintió con una sonrisa débil. «Siempre supe que se llamaría así. Significa fuerza. Y esta niña, es eso». La acarició con delicadeza, como si tuviera miedo de romperla. Alonso se inclinó, besó la frente de ambas y por primera vez se permitió soñar con algo diferente. No un regreso automático al pasado. No un final feliz forzado. Solo una construcción lenta, honesta, paso a paso. Tal vez, pensó, el amor verdadero no se mide en promesas, sino en presencia. Las enfermeras los dejaron solos durante unos minutos. El cuarto estaba en penumbra, con el sol comenzando a filtrarse por la ventana. Camila no decía nada. Solo miraba a su hija, con una mezcla de agotamiento y paz. Alonso se sentó a su lado, sin hablar. No era necesario. Todo estaba dicho. Todo estaba por decirse. En ese instante, no eran expareja, no eran 2 víctimas de un malentendido. Eran padres. Eran 2 seres que, a pesar de todo, habían creado algo perfecto. Y eso era el inicio de algo nuevo. El regreso a casa fue silencioso. Camila, con Valeria en brazos, se sentía extraña. No por la maternidad, sino por todo lo que giraba a su alrededor. Alonso caminaba a su lado,
llevando la maleta del hospital, sin saber qué decir. Era como estar en terreno sagrado. Ninguno de los dos quería romper el hechizo de ese primer día, pero ambos sabían que había conversaciones pendientes. En el ascensor, ella lo miró de reojo. ¿Vas a querer estar presente, de verdad?, preguntó sin adornos. Alonso respiró hondo. No quiero estar cuando me dejes, quiero estar siempre. Camila abrió la puerta de su pequeño departamento. Todo seguía igual, salvo por la cuna que ahora ocupaba un rincón. Alonso observó cada detalle. Notó la manta tejida a mano, los libros apilados, los frascos de crema para el bebé. Era un espacio modesto, pero lleno de amor. Camila se movía con soltura, casi en automático. No necesitaba ayuda, y eso a Alonso le dolía tanto como lo admiraba. «Aprendiste a hacer todo sola», murmuró. Ella no lo miró. No fue por gusto. Fue por necesidad. Esa frase pesó más que cualquier reproche directo. Esa noche, Alonso no se fue. Camila no lo echó. No hablaron del tema. Simplemente, se quedó. Se ofreció a cambiar pañales, a calentar mamaderas, a sostener a Valeria para que ella pudiera ducharse. Camila aceptaba en silencio, sin agradecimientos innecesarios, pero sin frialdad. Estaban aprendiendo una nueva manera de convivir. Sin etiquetas, sin promesas, solo compartiendo lo que ahora los unía. A las 3 de la mañana, mientras Valeria dormía, Camila se sentó en la cama y dijo: «No sé si puedo perdonarte, pero tampoco quiero seguir odiándote». Alonso, desde la otra habitación, apareció como un reflejo. Se sentó a su lado, sin tocarla. «No te pido perdón para que me ames. Te lo pido porque quiero sanar lo que rompí, aunque no haya sido con intención». Sus ojos estaban llenos de verdad. Camila lo supo, y eso la desarmó un poco. «Quiero que seas el padre de mi hija, pero aún no sé si quiero que seas otra cosa para mí». Era una frase dura, pero también era una oportunidad. Alonso asintió, sin discutir. «Acepto lo que quieras darme, lo que sea, mientras pueda estar cerca de ustedes». Durante los días siguientes, la rutina se llenó de pequeñas victorias. Alonso se convirtió en experto en pañales, en canciones suaves, en paseos cortos por la plaza. Camila lo observaba en silencio. Había ternura en sus gestos. Había compromiso, y eso empezaba a calar en ella. Pero no bajaba la guardia. No aún. Había cicatrices que todavía dolían cuando llovía. Y Alonso lo entendía. No la presionaba. No hablaba del pasado. Solo estaba. Y a veces, eso bastaba. Esteban pasó a visitarlos una tarde y al ver a Alonso con Valeria en brazos, sonrió. «¿Quién te ha visto y quién te ve?», dijo con humor. Camila rió por primera vez desde el parto. Alonso también. Había algo liberador en esa escena. Como si por fin pudieran soltar el peso del drama por unos minutos y solo disfrutar del presente. Pero cuando Esteban se fue, Camila quedó pensativa. «¿Tú crees que esto pueda funcionar algún día?», preguntó sin mirar a Alonso. Él no respondió. Solo le acarició el hombro. A veces, el silencio es la respuesta más sincera. Esa noche, mientras acostaban a Valeria, Camila le hizo una promesa inesperada. «Voy a dejarte entrar, Alonso. Pero no te confundas, esto no es un regreso. Es una nueva historia. Y aún no sé si tú cabes en ella como antes». Él la miró con respeto. «No quiero volver al pasado. Quiero construir lo que venga. Contigo, si me lo permites». Por primera vez, sus ojos se encontraron sin rencor. Era el comienzo de algo incierto. Sí, pero real. Y en un mundo lleno de máscaras, eso ya era un milagro. Camila nunca había sido una mujer que buscara protagonismo, pero algo en la maternidad la transformó. Sentía una urgencia diferente. No solo debía proteger a Valeria, también quería dejarle un legado. Por eso, cuando recibió un correo de una pequeña fundación que apoyaba proyectos liderados por madres solteras, algo se encendió en su interior. Era una convocatoria para liderar una campaña de educación financiera básica para mujeres jóvenes. Dudó al principio, claro. ¿Tendría tiempo? ¿Energía? Pero luego pensó en todas las veces que tuvo que aprender a sobrevivir sola. Y supo que estaba lista para compartir lo que había vivido. Le habló del proyecto a Alonso una tarde, mientras paseaban con Valeria en brazos. Él la escuchó con una mezcla de admiración y entusiasmo. «Deberías hacerlo», dijo sin dudar. «Y si necesitas ayuda con Valeria, cuenta conmigo». No era una oferta vacía, era un compromiso. Camila lo miró, midiendo el peso de esas palabras. «No quiero depender de ti, pero agradezco que estés».
Alonso sonrió. No quiero que dependas de mí. Solo quiero ser parte. Esa distinción, tan sutil como poderosa, le cambió el gesto. Por primera vez, sintió que quizás sí podían caminar en paralelo sin invadirse. Los primeros días en la fundación fueron un torbellino. Camila no tardó en destacar. Hablaba desde la experiencia, con los pies en la tierra y el corazón expuesto. Otras mujeres comenzaron a acercarse, no solo por lo que enseñaba, sino por cómo lo decía. Había una fuerza silenciosa en ella que inspiraba. En casa, Valeria se adaptaba bien a su nueva rutina, y Alonso se convirtió en su ancla. Llegaba puntual, preparaba biberones, contaba cuentos, incluso aprendió a hacerla dormir en brazos. Camila lo observaba desde la cocina. Aunque no decía nada, sonreía por dentro. La imagen que nunca imaginó se estaba haciendo real. Pero las sombras no desaparecen fácilmente. Una tarde, en plena reunión con la directora de la fundación, Camila fue informada de un rumor incómodo. Hay alguien intentando desacreditarte. Llegaron mensajes anónimos insinuando que fingiste el embarazo para obtener beneficios. Camila sintió un nudo en el estómago. No era difícil adivinar de dónde venía esa hazaña. Jimena aún no había soltado el juego. Pero esta vez, Camila no tembló. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó, con firmeza. La directora la miró con respeto. Vamos a seguir, porque una mujer como tú no se calla por un chisme. Esa noche, en casa, le contó todo a Alonso. Él se puso tenso, pero ella lo frenó antes de que se levantara con ímpetu. No necesito que salgas a defenderme. Ya no. Lo que necesito es que estés cuando esto pase. Porque va a pasar. Estoy segura. Alonso, con Valeria dormida en su pecho, asintió. Entonces estaré aquí, sentado, cuando el polvo baje. Esa fue la promesa más sincera que le había hecho hasta ahora. No grandilocuente, no salvadora, solo presente. Y eso, en la vida real, vale más que cualquier juramento romántico. Al día siguiente, una periodista local pidió entrevistar a Camila por su trabajo en la fundación. Ella dudó, pero aceptó. Durante la charla, le preguntaron por su historia, por el abandono, por la maternidad, por Alonso. Ella no lo negó, pero tampoco hizo un drama. No fue fácil, pero aprendí que una caída no te define. Lo que haces después de tocar fondo, eso es lo que te construye. La periodista quedó en silencio. Esa frase se quedaría en su cabeza por semanas. Y Camila, por primera vez, se sintió en control total de su relato. Más tarde, Alonso leyó el artículo en su teléfono y le mandó un mensaje. Te leí. Eres más fuerte de lo que imaginé. Y siempre pensé que eras invencible. Ella lo leyó con una sonrisa discreta. No respondió de inmediato. Solo se quedó mirando a Valeria, que dormía tranquila en su cuna, y pensó en todo lo que había costado llegar hasta ahí. Ya no necesitaba pruebas. Ya no necesitaba vengarse. Lo único que necesitaba era seguir creciendo, con libertad. Y si Alonso estaba dispuesto a acompañarla sin ataduras, quizá, solo quizá, podría abrirle de nuevo una puerta. Esa noche, mientras recogían los juguetes y apagaban las luces, Camila le lanzó una mirada a Alonso y dijo: «Mañana tengo otra reunión importante. ¿Puedes pasar por Valeria a las 5?» Él respondió sin pensarlo: «A las 5 en punto». Ella no dijo más, pero cuando cerró la puerta de su habitación, una frase se le escapó en voz baja, apenas audible: «Tal vez sí hay futuro, solo que no es el mismo de antes». Y por primera vez, no le dio miedo imaginarlo. El tiempo, aunque no cura todo, enseña a respirar distinto. Camila se había convertido en una figura clave dentro de la fundación. Su historia inspiraba, sí, pero su disciplina era lo que la sostenía. Ya no era solo una madre joven con cicatrices visibles. Era una profesional con visión, con propuestas y con una voz firme. Las invitaciones a conferencias empezaron a llegar, y con ellas, el reconocimiento. Pero Camila no se deslumbraba. Seguía regresando cada tarde a su pequeño hogar, cambiando pañales y calentando biberones. Porque ahí estaba su raíz. Y todo lo demás era solo fruto. Alonso, por su parte, se mantenía firme en su rol. Nunca reclamaba espacio, pero tampoco se alejaba. Estaba presente en cada cita médica, en cada tarde en el parque, en cada noche en que Valeria no quería dormir. Había aprendido a leer los silencios de Camila, a no forzar los tiempos. Algunos días conversaban como amigos, otros como socios, y a veces
Se permitían pequeños momentos de complicidad. Una risa compartida, un gesto de cuidado, un gracias que decía mucho más de lo que parecía. La relación se tejía de nuevo, pero con hilos más delgados y más resistentes. Una mañana, Camila fue invitada a una entrevista en una emisora local. La conversación fluía con naturalidad hasta que la periodista lanzó la pregunta inevitable. ¿Aún amas al padre de tu hija? Hubo un segundo de silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque entendía el peso de cada palabra. Lo respeto, lo valoro, pero lo que siento por él ahora no cabe en una etiqueta. Es diferente. La periodista sonrió, sorprendida. El público también, porque no esperaban una respuesta tibia, sino una novela. Pero Camila no vivía de giros dramáticos. Vivía de realidades. Y su realidad era compleja. Alonso escuchó la entrevista desde su auto. Cuando oyó la pregunta, se tensó. Pero al escuchar la respuesta, sintió una mezcla de alivio y tristeza. No estaba excluido, pero tampoco estaba en el centro. Y eso, aunque justo, le dolía. Aún así, decidió no decir nada. Esa noche, llevó flores a Camila. No rosas rojas, no orquídeas costosas, solo margaritas blancas, sus favoritas. Ella las recibió con una sonrisa pequeña, como quien agradece el gesto, pero no el mensaje que podría esconder. Porque entre ellos ya no hacían falta símbolos. Hacían falta constancia, tiempo y respeto. Valeria crecía sana, alegre, curiosa. Cada vez que pronunciaba papá, Alonso sentía que algo se le reconstruía por dentro. Y cuando decía mamá mientras tocaba la mano de Camila, todo tenía sentido. Ya no necesitaban títulos. Ya no discutían sobre el pasado. Solo construían el día a día. Y eso era mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Los amigos de ambos empezaban a notar el cambio. Algunos preguntaban si habían vuelto. Camila respondía con un simple: estamos criando a Valeria. Y eso bastaba, porque no todo amor tiene que parecerse al de las películas. Esteban, siempre observador, fue el único que lo dijo en voz alta. Ustedes están reconstruyendo algo más fuerte que el amor romántico. Están aprendiendo a confiar. Camila lo escuchó en silencio. No respondió, pero esas palabras se le quedaron rondando toda la tarde. Tal vez sí. Tal vez confiar era la nueva forma de amar. Tal vez no necesitaban volver al punto de partida, sino inventar un camino distinto, sin mapas, pero con más certeza. Esa noche, mientras Valeria dormía, Camila se permitió pensar en Alonso, no como el hombre que la había perdido, sino como el hombre que estaba volviendo a ganarse su lugar. Días después, la fundación organizó un evento para homenajear a sus líderes. Camila fue una de las invitadas principales. Subió al escenario con aplomo, con un vestido sencillo y los ojos brillando. Entre el público, Alonso sostenía a Valeria en brazos, mirándola con orgullo. Cuando terminó su discurso, la ovación fue inmediata. Camila bajó las escaleras, y sin planearlo, se encontró frente a Alonso. Él no dijo nada, solo le entregó a Valeria, que extendía los brazos. Camila la abrazó, y luego miró a Alonso. Gracias por estar, dijo. Él sonrió. Es el mejor lugar donde podría estar. Y así, entre palabras simples, se tejía una historia nueva. No la de un amor recuperado, ni la de una familia perfecta, sino la de dos personas que, después de haberlo perdido todo, se estaban dando el lujo de empezar de nuevo, sin prisas, sin mentiras, y por fin, sin miedo. El otoño había llegado a la ciudad con una suavidad inesperada. Las hojas caían lentamente, como si supieran que no hacía falta apurarse. Camila caminaba por el parque con Valeria en brazos, envuelta en un abrigo color miel, observando cómo el mundo seguía girando sin dramas. A su lado, Alonso empujaba el cochecito vacío y hablaba con la niña, que reía sin parar. No eran una pareja, no eran un matrimonio, pero caminaban juntos, a su ritmo, a su modo, como dos adultos que habían aprendido, a fuerza de golpes, a respetar los silencios del otro. Esa tarde, no hubo conversaciones profundas ni promesas veladas, solo pequeños gestos. Alonso le compró a Camila un café sin preguntar cómo le gustaba, porque ya lo sabía. Camila acomodó el gorrito de Valeria, sin necesidad de hablar. El clima era fresco, pero no frío, y entre ellos había algo más cálido que antes, una paz que costó mucho construir. Se sentaron en una banca frente al lago. Camila se quitó los guantes y miró a Alonso. Nunca pensé que estaríamos aquí,
así. Y no me molesta. Él asintió. Yo tampoco. Pero me gusta. En casa. Esa noche, Camila encontró una caja de recuerdos en el armario. Fotografías de hace años. Entradas de cine. Una carta nunca enviada. Se sentó en el suelo, rodeada de memorias. Sonrió con nostalgia, no con tristeza. A veces, el pasado se queda como un libro en la estantería. No hace falta releerlo, pero saber que está ahí da cierta paz. Al ver una imagen de Alonso besándole la mejilla, pensó en todo lo que habían vivido. Y entendió que el amor no desaparece. Solo cambia de forma. Se acomoda a la nueva vida. Y, si uno es valiente, sigue siendo amor, aunque distinto. Alonso, en su departamento, preparaba una cena sencilla. Desde que se convirtió en padre, cocinaba más. Pensaba en nutrientes, en texturas, en gustos nuevos. Pero esa noche, pensaba en Camila, en cómo había crecido, en cómo lo había obligado a crecer también. Revisó el celular, pensó en escribirle algo, pero no lo hizo. A veces, lo más valioso es dejar que las palabras descansen. Se conformó con una imagen, Camila y Valeria, dormidas en el sofá, que había guardado semanas atrás. La miró con cariño y suspiró. Durante una entrevista radial sobre su trabajo en la fundación, Camila fue consultada sobre su vida personal. ¿Estás sola?, preguntó la locutora con tono curioso. Ella sonrió, sin incomodarse. Estoy acompañada por mi hija, y tengo al padre de mi hija como un gran aliado. No somos pareja, pero somos un buen equipo. La locutora se quedó callada un segundo. Luego dijo, eso no se escucha todos los días. Camila respondió con calma, es que no todos están dispuestos a dejar el ego a un lado. Y esa frase recorrió redes sociales como una chispa de fuego en la leña seca. Esa noche, mientras cenaban juntos, como a veces hacían, Camila le mostró a Alonso la entrevista. Él rió y alzó su copa, un brindis por ser un gran aliado. Camila chocó su vaso con el de él, sonriendo. Por el equipo. No había tensión, no había segundas intenciones. Solo había eso, una complicidad rara, pero real. La mesa estaba llena de migas de pan, dibujos de Valeria y platos sin terminar. Y, sin embargo, todo parecía en orden, como si hubieran encontrado, por fin, una forma de ser familia, a su manera. Mientras recogían la cocina, Alonso la miró por un instante más largo de lo habitual. Camila lo notó, pero no dijo nada. Se acercó, le tocó el brazo y dijo, no me mires así. Ya no soy esa mujer que necesitaba que la rescataras. Él sonrió, con ternura. Lo sé, por eso te admiro más ahora. Se quedaron así, en ese pequeño momento de verdad, sin necesidad de buscar un final feliz. Porque no lo necesitaban. Ya no. Habían entendido que no todos los caminos deben unirse. A veces, basta con caminar en paralelo. Esa misma noche, mientras Alonso le leía a Valeria un cuento antes de dormir, Camila lo observaba desde la puerta. No dijo nada, solo lo escuchó, y en su interior, supo que había tomado la decisión correcta. No por orgullo, no por miedo, sino porque a veces, amar también es aprender a soltar, sin dejar de estar. La sede de la fundación rebosaba de flores, risas, cámaras discretas y murmullos admirativos. Ese día no era solo una inauguración, era un símbolo. Camila, vestida con sencillez elegante, caminaba por los pasillos con seguridad. Saludaba a voluntarias, abrazaba a madres, organizaba detalles de última hora. Nadie imaginaba cuánto le había costado llegar hasta ahí. Nadie, excepto Alonso, que la observaba desde una esquina, con Valeria en brazos. Había llegado sin anuncio, sin ceremonia, solo con la certeza de que ese momento no se lo perdería por nada. Camila lo vio desde lejos. No sonrió de inmediato, solo lo miró, y en ese cruce silencioso de miradas, había una conversación entera. Él se acercó lentamente, entregándole a Valeria. Hoy es tu día, dijo con voz baja. Ella sostuvo a su hija y asintió. También es de ella. Todo esto es por ella. Alonso no insistió. Sabía que no era el protagonista. Sabía que, por primera vez, Camila era la autora total de su historia. Y eso, lejos de dolerle, lo llenaba de orgullo. Porque el amor verdadero no siempre necesita escenario. El acto comenzó con discursos institucionales, menciones a los patrocinadores, agradecimientos formales. Pero cuando Camila subió al escenario, el ambiente cambió. Su presencia imponía sin esfuerzo.
Tomó el micrófono, respiró profundo y habló con el corazón. Esta casa no es solo un edificio. Es un refugio, un punto de partida, un lugar donde las historias rotas no se esconden, se reconstruyen. La sala quedó en silencio. Nadie respiraba. No soy una heroína. Solo soy una mujer que aprendió a no rendirse cuando más dolía. Y eso, quiero compartirlo con todas ustedes. Alonso la miraba con los ojos brillantes. Recordaba a la Camila de antes. Frágil, soñadora, valiente. Pero la que estaba allí era mucho más. Era fuerza, era raíz. Cuando ella terminó su discurso, hubo aplausos largos, sinceros, emocionados. Valeria aplaudía también, sin entender del todo, pero feliz de ver a su madre sonreír. Camila bajó del escenario con una mezcla de calma y vértigo. Se detuvo frente a Alonso. Ninguno de los dos dijo nada, hasta que él, con voz temblorosa, preguntó: ¿Puedo caminar contigo? Camila no respondió de inmediato. Lo miró a los ojos, buscando algo. No señales del pasado, sino señales del presente. Entonces, sujetó su mano suavemente. Solo si caminamos como iguales. Ni delante, ni detrás. Al lado. Alonso cerró los ojos un segundo, como quien escucha una oración esperada. No sé hacerlo de otra manera, dijo. Y en ese instante, entre la gente, las luces, las flores, nació algo nuevo. No una reconciliación de telenovela. No un beso apasionado. Solo un acuerdo silencioso entre dos personas que por fin hablaban el mismo idioma. Después del evento, caminaron los tres por la calle adoquinada que bordeaba la sede. Camila llevaba a Valeria en brazos, y Alonso sostenía su abrigo. No hablaron de futuro. No mencionaron el pasado. Solo caminaron, un paso detrás del otro. Sin prisas, con pausa, como se camina cuando uno ya ha corrido demasiado. En un momento, Valeria balbuceó algo ininteligible y ambos rieron al mismo tiempo. Fue un reflejo, una conexión que no se había perdido, solo había aprendido a esperar. Al llegar a la esquina, Camila se detuvo. El semáforo estaba en rojo. Miró a Alonso y, sin soltar a su hija, dijo: «Sabes que esto no será fácil, ¿verdad?» Él asintió: «Pero será real». Y en ese intercambio breve, estaba contenida toda la esencia de su nueva etapa. Lo real no siempre es perfecto, no siempre es rápido, pero es sincero, es presente, es elegido. Camila sonrió, no con la sonrisa que uno ensaya, sino con la que nace cuando, después de tanto dolor, una verdad por fin se hace piel. Cruzaron la calle juntos, con el viento empujando despacito desde atrás, como si la vida les dijera: sigan. No miraron atrás. Ya no hacía falta. El pasado los había formado, sí, pero no los definiría, porque a veces, el mayor acto de amor es simplemente seguir caminando. No olvides suscribirte al canal para acompañar estas historias que valen oro. No te puedes perder ninguna. Dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.